Hola, ¿cómo están? Vamos a conversar en estos relatos históricos en primera persona con Ariel Ulloa, médico cirujano, ex alcalde de Concepción, pero sobre todo un protagonista, no solamente de la Unidad Popular, un testigo en primera persona que nos va a relatar el 11 de septiembre, unos momentos que están relatados con mucha maestría y con mucho detalle en un libro del que vamos a conversar también en extenso. En esta conversación donde estamos en este ciclo de entrevistas intentando reescribir, recordar y poder entregar los detalles que están en la víspera, ¿no?, de este 11 de septiembre donde se cumplen 50 años del golpe de Estado. Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Mauricio, ¿cómo te va? Bueno, lo primero, a ver, se han escrito una serie de libros, han salido una serie de libros en los últimos meses, los últimos años, sobre Salvador Allende, el libro de Daniel Mansuy, vamos a conversar ahí también sobre eso. Usted tiene ahí algunas cosas de las que no está muy de acuerdo, pero usted, protagonista de este libro, Testimonios y Recuerdos de un Socialista del Siglo XX, un libro que tiene 2 tomos, ahí está, un libro que es muy entretenido, tiene relatos de la vida de Ariel Ulloa desde sus orígenes en Lanco, pero del que vamos a conversar fundamentalmente en relación con su vida política, ¿no? Una vida política que tiene más de 60 años de militancia socialista. Y para entrar rápidamente ya en terreno, si le tengo que preguntar directamente ahora, el 11 de septiembre de 1973, ¿qué es lo primero que a usted se le viene a la mente? Se me vienen a la mente 2 cosas. Primero, las últimas palabras del presidente. Jamás me las sé casi de memoria. Yo las viví a pocas cuadras de La Moneda, en el lugar en que nos encontrábamos la máxima dirección del PS, los 8 miembros, máximo con Carlos Altamirano a la cabeza, frente a la puesta central. Está hoy día en la Escuela de Arquitectura ahí. Claro. En ese tiempo estaba un organismo del Ministerio de la Vivienda. Ahí nos reunimos temprano en la mañana, más o menos a las 7 de la mañana, una cosa así. Y lo otro que se me viene a la cabeza de inmediato es el tremendo temor que tuve por mi familia. Que estaba lejos. Yo tenía 2 hijos pequeños, la Claudia y Rodrigo, que eran chiquititos, y mi señora. Y bueno, no nos vimos más hasta 2 meses después, una cosa así, en que nos encontramos. Vamos, usted... Esas son las 2 cosas que tengo aquí al tiro de la cabeza. Cuando uno pregunta por Ariel Ulloa y su vida política y fundamentalmente su rol en la Unidad Popular, muchos lo describen, y usted ahí en el libro lo desmiente, dice que esto es un mito, que usted era una especie de jefe de la estructura militar del Partido Socialista. No, nunca lo fui. Pero se lo propusieron. Yo creo que hay una cosa, me lo propuso, sí, Carlos Altamirano me lo propuso. La estructura militar, por la cierta capacidad orgánica que aparecía, yo tenía para organizar, qué sé yo, gentes. Pero yo me negué inmediatamente. Él me lo propuso a mí eso en una reunión después del tanquetazo. Cuando Carlos decidió y la dirección superior decidió disminuir la comisión política de los 15 a 8 y me encargó que me encargara de la reestructuración y de las ciertas medidas que había que tomar en caso de clandestinidad. Medidas que se transmitieron a todo el partido y también al presidente Allende. Un presidente que usted conocía muy bien y que en el libro se relata una cierta cercanía, ¿no es cierto?, un conocimiento con el presidente Allende en años 70, 71, 72, 73, con gran actividad de la Unidad Popular, y donde también usted relata, y le quiero preguntar de eso, el paso de Fidel Castro, ¿no? Esta visita de Fidel Castro a Chile que se extendió por tanto tiempo, sí. y en la que usted da la impresión 50 años después, o varios años después, cuando escribió ese capítulo de la visita de Fidel Castro, tiene un sabor agridulce. ¿Por qué? ¿Cómo? Tiene un sabor agridulce respecto a esa visita. Mira... ¿Más agrio o más dulce? Esa visita estaba programada desde hace bastante antes, digamos. Ya
Inmediatamente después del triunfo del presidente, ya Fidel pedía venir a Chile a conocer este país que era un fenómeno, por la vía que había tomado y el camino que había tomado, que era un camino legal, democrático. Y claro, a mí me pidió el presidente, porque el que invitaba era él, que nos hiciéramos cargo, junto con Arnoldo Camus, con Samuel Riquelme del Partido Comunista, y el senador Monte en aquel tiempo, del Partido Comunista, que nos hiciéramos cargo de la preparación de la visita en Chile, en todas partes, digamos. Fue así como me correspondió viajar a Cuba varias veces a orientar a Fidel Castro de lo que era el país, porque él, lo único que quería saber, qué es lo que él no conocía Chile, por esto nos preguntaba de todo. Y luego preparar la visita en detalle. A mí me correspondió entre Santiago y Punta Arenas. A Camus le correspondió el norte. Y eso me corresponde. Por eso tuve una cercanía muy importante con Fidel Castro en esa época. Y nació, podríamos decir, yo creo que hasta una amistad, creo yo. ¿Con Fidel? Creo yo. Tuvimos una cercanía muy fuerte. ¿Cuán convencido estaba Fidel Castro de la vía chilena al socialismo? No estaba convencido. Para nada. No, para nada. ¿Cómo lo miraba Fidel esto? Una experiencia una experiencia que estaba destinada al fracaso. Con una enorme duda. ¿Con algo? Después que vino a Chile, yo lo relato en el libro. Nosotros fuimos a Cuba y me correspondió conversar varias veces con él, y él manifestó sus dudas a raíz de una serie de cosas, de las manifestaciones que había habido en las calles, que le parecían muy mal, las publicaciones de la prensa que le parecían muy mal, etcétera, etcétera. Entonces yo le decía, mira Fidel, si tú tienes que entender que Chile es un país democrático, no es una dictadura del proletariado. Es un país democrático donde existen tribunales, parlamento, prensa libre, todas esas cosas. Y eso es lo que defiende el presidente, que exista, aunque te ataquen, pero es parte del juego democrático. Eso no lo entendió nunca, yo creo que nunca. ¿Cuán incómodo fue para el presidente Allende? ¿Cómo? ¿Cuán incómodo fue esta visita para el presidente Allende, la visita de Fidel Castro? Mira, fue larga. Se lo pregunto por qué. Porque un Fidel Castro que había llegado, ¿no es cierto?, al poder en Cuba después de una revolución, que era algo completamente opuesto a lo que estaba en el postulado central de Salvador Allende, ¿no?, que era una vía pacífica al socialismo, y que en definitiva hacía que dentro del socialismo corrieran en vías paralelas, pero que quizás nunca van a poder llegar a coexistir de la misma manera, dos tesis muy distintas para llegar al socialismo, ¿no? Una revolucionaria, Fidel, el Che, que usted también lo relata ahí en el libro, y la otra que es la vida de Allende. Pero cuán incómodo fue para Allende esta visita de Fidel Castro también por la tensión misma que se generaba al interior del Partido Socialista por un comandante, ¿no es cierto?, por una figura emblemática desde el punto de vista político que estaba, ¿no?, y que impulsaba una vía distinta a la de Salvador Allende. Fue complejo en cierto modo, porque en realidad Allende tenía una admiración por Fidel. Una admiración romántica, yo diría, a ratos. Pensando hacia atrás, había mucho de romanticismo en aquello, creo yo. Poco de político. ¿Algo de ingenuidad, quizá? No, Allende no era ingenuo. No. Yo creo que había mucho... él discutía discutió varias veces con Fidel acerca de esto mismo que te conversaba, ¿no? Acerca de los inconvenientes que tenía él, que eran los inconvenientes propios de una vida democrática. Aunque evidentemente la derecha se salía ya en aquel momento del camino democrático con atentados en todos lados, patria y libertad,
etcétera. Incluso el Partido Nacional de Sergio Nofre Jarpa tenía una organización militar, o sea, paramilitar, bastante ruidosa. ¿Por qué se habla de que el único partido realmente leal con el presidente Allende fue el Partido Comunista, que estuvo detrás del presidente? No, eso no es efectivo. Ya, pero lleguemos a eso. Y un Partido Socialista que estaba, quizás uno lo ve ahora con cierta distancia, pero estaba más a la izquierda incluso, o estaba más allá que el Partido Comunista, mira, que estaba más centrado en la misma tesis del presidente Allende. Eso es una cosa compleja. Primero el PC. A ver. Efectivamente, sin duda alguna, el Partido Comunista fue profundamente leal con el presidente Allende. Leal. Políticamente, absolutamente leal. Yo nunca recuerdo haber escuchado, y teníamos mucha relación, yo tenía una relación muy estrecha con don Luis Corbalán, con Bolodia, con Millas, muy estrecha, así que lo digo en terreno personal. Lo digo nunca escuché de ellos una crítica a Salvador, nunca. Yo sería un mentiroso si dijera, mire, eso no. Ahora, es evidente que el PC también obedecía una línea internacional. Era la época de la coexistencia pacífica, no te olvides. El PECUS, el Partido Comunista de la Unión Soviética, ya había determinado una confrontación pacífica con el imperialismo norteamericano, el imperialismo. Así que había una coincidencia de pensamiento, no era una cosa ajena al PC, la vía chilena al socialismo, no era una cosa ajena. Y en el caso del PS, sin duda que hubo contradicciones. El PS ha sido siempre un partido chúcaro, como decía Almeida. Y es un partido democrático, muy democrático, casi demasiado democrático, y se permite tendencias y opiniones disímiles en su interior que a veces complican mucho. Y eso lo vivimos de manera muy dura durante el gobierno de Allende. Eso por un lado. Yo lo digo en el libro y lo repito acá, es decir, ¿qué es lo que pasa? La vía chilena al socialismo, que es una idea, un pensamiento, que sin duda alguna solo tenía Salvador. ¿Y por qué? Y yo siempre me he preguntado, hasta ahora me pregunto, ¿no? Estábamos en condiciones, nosotros los socialistas, en aquel tiempo, no los socialistas de ahora, estamos pensando en los socialistas de ese tiempo, en comprender el sentido profundo que tenía el camino elegido por el presidente. Mi respuesta honesta es que no, que no estábamos en condiciones. ¿Por qué? Porque nosotros los socialistas nos consideramos un partido revolucionario. Y ese partido, y la revolución pensábamos los militantes, solo se hacía y necesitaba de un cuartel Moncada o de un asalto al Palacio de Invierno. Siempre. ¿Me entiendes? Esa es la esencia. Porque Salvador, por ejemplo, eso lo dijo muchas veces, incluso en discursos públicos, en muchas declaraciones. No creía en la dictadura del proletariado. ¿Usted creía? Yo tampoco creía mucho, te lo digo honestamente, justamente porque éramos democráticos. Pero no. Y porque el Partido Socialista, voy a terminar la idea, el Partido Socialista, como partido de izquierda, nace en Chile el 33 en oposición a la Internacional Comunista. En oposición a las tesis de la Internacional Comunista. Una de las tesis era la dictadura del proletariado. Y si uno revisa y lee el programa del 46 del Partido Socialista, que fundamentalmente escribió don Eugenio González Rojas, un gran intelectual chileno, rector de la Universidad de Chile, gran dirigente socialista, secretario general del partido. Era justamente lo que pensaba Allende. El Partido Socialista es un partido democrático
que cree en el pluralismo, la libertad, el acceso pacífico al poder. Eso lo escribe el 46 Ya, pero eso- don Eugenio González. Está bien, pero esa era la tesis de ¿Entiendes Allende, tú? Pero ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? pero no era de todos los socialistas. Viene la revolución, no. O sea, aquí suceden los fenómenos. Viene la revolución cubana. Y sobre todo la lucha de los vietnamitas, pero sobre todo la revolución cubana, que es tomada como ejemplo por el Partido Socialista, por los socialistas ya del 58-62, que era mi generación. Era la Revolución Cubana. La Revolución Cubana. Y el Partido Socialista, por primera vez en el Congreso de Linares, el año 60 y... puede que me equivoque el año, pero el 68, si no me sé, hablo del 68, 2 años antes del triunfo de Salvador Allende, adopta como norma de vida interna el marxismo-leninismo. Y ahí toma el pensamiento, la forma de ver, tanto al partido como a la política, o al país, o a la revolución, el Partido Socialista, que es la tesis de Lenin. Ya, pero ¿cuán solo quedó Allende en esa postura, ¿no?, de una vía pacífica al socialismo en este contexto en el que usted describe, un contexto histórico donde el Partido Socialista se vio, no sé si arrastrado, pero sí navegando en una marea internacional, con una revolución cubana, con la guerra de Vietnam, con una tesis revolucionaria por la vía de la violencia, legitimada incluso y expresada muchas veces, no solamente por altos dirigentes socialistas, sino que era parte del discurso socialista. Mira, pero te voy a decir lo siguiente. Se cita mucho, sobre todo en el libro de Mansuy, si no me equivoco que también lo cita, porque siempre lo cita a la derecha, el Congreso del Partido Socialista de Chillán, el Congreso de Chillán, en que efectivamente uno de los acuerdos de la vía revolucionaria, la vía armada, etcétera, etcétera. Pero ese mismo Congreso elige a Aniceto Rodríguez secretario general, que no tenía nada que ver con esto, nada que ver con esto. Y desde ese mismo Congreso, Salvador Allende Gossens, delegado a ese Congreso, era senador, parte a proclamar a Alberto Arta en una candidatura radical, en una candidatura a senador por Cautín. ¿Me entiendes? O sea, es un partido lleno de contradicciones. No, pues tenían a Carlos Altamirano que hasta el último Claro, momento... y Carlos mismo, Carlos se pegó 3 saltos. Fíjate, Carlos, no es verdad que haya sido tan violentista y nada que se parezca a Brante López, ojo, ¿eh? ¿No? Eso no es efectivo. Ya. Admiraba mucho a Fidel y todas esas cosas, y eso es verdad, pero no es efectivo que él haya estado mucho con la vía armada ni cosas parecidas. Nadie estaba de hecho con la vía armada, ¿no? Ya, pero las palabras sí, ¿no? Bueno, por eso te digo, mira, una cosa es la palabra y otra cosa son los hechos. Y Carlos es quien inventa la revolución socialista, quien comienza con la renovación socialista fue Altamirano y Arrate. Esos dos. Ya, de Arrate, y después se dieron un salto para atrás otra vez. ya, de Arrate, de Altamirano, de la tesis del Partido Socialista, de estas contradicciones, y después, derechamente, del 11 de septiembre, vamos a seguir conversando, Ariel Ulloa. Después de esta pausa nos queda entrar directamente después al relato en primera persona de ese 11 de septiembre, donde Ariel Ulloa nos va a contar lo que pasó en estas horas aciagas después del bombardeo de la Moneda, donde él además tuvo un rol preponderante en un relato muy bien descrito en el libro. Una pausa y ya volvemos. Bio Bio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana.
Relatos históricos en primera persona. Estamos con el médico cirujano, militante del Partido Socialista por más de 60 años, ex alcalde también de Concepción, Ariel Ulloa, embajador también de Chile en Argelia, en fin. Pero lo que nos convoca hoy es la UPS, el 11 de septiembre. Ariel Ulloa, usted nos contaba, y estábamos hablando antes de la pausa, de estas contradicciones que rodeaban al Partido Socialista y que hasta el día de hoy son objeto de tesis, son objeto de distintos libros, de autores, y son parte también esencial para explicar qué pasó en el socialismo ese 11 de septiembre de 1973. Usted nos decía, Carlos Altamirano, más allá de los discursos, más allá de la dialéctica, no era un hombre violento o que creyera en la vía violenta. ¿Están así? Sí. Carlos era contradictorio. Siempre lo fue. Además que le costaba mucho tomar decisiones. Era un Hamlet. Eso lo digo bastante en medio. Era un Hamlet. Ser o no ser. Le costaba, pero era un gran tipo muy inteligente, muy sin duda alguna. Pero es inteligente tensar. A ver, es inteligente llevar un discurso y ese discurso no seguirlo en la vía de los hechos en consecuencia. Se lo pregunto porque desde la dialéctica de cuando uno lee y uno revisa las publicaciones de prensa y, las grabaciones, en fin, del discurso socialista y después se encuentra con que en definitiva, y en esto han pasado 50 años, a la hora de llegado el golpe, toda esa dialéctica respecto a la revolución, respecto a la resistencia, respecto a la vía armada, quedó reducida ¿a qué? Mira, te voy a contar. El 11 de septiembre, que estaba previsto que se iba a producir un golpe de Estado, eso era evidente. Usted estaba absolutamente convencido, todo el mundo sabía, ¿no? Todo el mundo, sí. Tomic decía, es como la tragedia griega. Claro. ¿No? La tragedia griega, que todo el mundo sabe lo que va a ocurrir y termina en tragedia. Pero nadie hace nada por cambiar el camino y lo que estaba pasando. Claro, no se sabía el día, pero se sabía que venía. ¿Usted pensaba que llegaba el 11 de septiembre? Nosotros sabíamos que esa semana que venía era decisiva. ¿Y ¿Qué voy a decir? Yo lo relato en el libro. El día viernes, antes del golpe, el golpe fue el martes, nosotros nos reunimos, Carlos nos reunió a Calderón, no sé si está Calderón, no estaba Rolando. Carlos Altamirano, dice usted. Sí, Carlos Altamirano. Adonis, está Adonis Sepúlveda, Arnoldo Camullo y Carlos Lazo, en la casa de Carlos Lazo en Santiago. ¿Qué les dijo? Y tuvimos una reunión con Orlando Letelier, que estaba recién nombrado ministro de Defensa. Andaba con dolor de muela Orlando ese día, me recuerdo. Llegó y, entre otras cosas, nos dijo, miren, debo decir que el presidente me ha dado carta blanca para mover de inmediato a los mandos militares golpistas. ¿Y qué nos dijeron? Nosotros sabíamos quién era, estábamos claritos quién eran los golpistas, hasta a nivel de regimiento. Teníamos perfecta información, muy buena. En Ejército, Marina y Aviación y en Carabineros sabemos muy bien lo que estaba, dónde estaban los que estaban armando el golpe. Había los principales y los otros que seguían. Pero el principal era el Ejército, en ese momento, Arellano Stark y Bonilla. Esos dos. ¿De Pinochet no? No, Pinochet no. Pero dijo una cosa en esa reunión, Orlando, que a mí me provocó un impacto. Le dijo, mire, acabo de estar con el comandante en jefe, nos dijo, Pinochet. Y me ha dicho que él ha recorrido un poco los regimientos de Santiago y hay mucha oficialidad que plantea de que es preferible 100.000 muertos hoy a 1 millón de muertos mañana. Eso le habría dicho a Orlando Pinochet. Yo pegué un brinco, perdonen que yo no quiero ser autorreferente, pero me pegué un brinco, le digo, Orlando, pero este hombre está metido en algo, ¿no? No, me dijo, Carlos dijo, no te apures, algo así, me dijo Carlos Altamirano. Y seguimos adelante con la conversación. Ahora, perdón. Nunca se me olvidó eso, ¿eh? Pero Carlos Prats, el general Prats, sí, que había estado y lo había llevado el mismo presidente Allende al gobierno, ¿no es cierto?
en 2 oportunidades como ministro. Pocos días antes del golpe, incluso pocas semanas antes del golpe, y eso está relatado también en el libro de Mansuy y en otros libros y varias publicaciones, les dice, ¿no? Lo que se viene ahora es terrible. Bueno, se lo dice directamente Carlos Prats. Sí, eso es efectivo. Él sabía eso. Ahora, él sabía, pero desgraciadamente dio el paso al lado, de retirarse del ejército, porque él era el tapón, como lo fue Schneider en su momento, era el tapón para el golpe de Estado. Pero él se retiró pensando que ya no era más el tapón, pienso yo, y para evitar que el ejército se dividiera. Eso fue lo que dijo él. Pero ¿cuán desesperado fue por parte del presidente Allende llevar al gabinete a los militares? ¿Cómo? ¿Cuán desesperado fue el intento del presidente Allende de llevar a los militares al gabinete? Porque fíjese que hay quienes dicen que incluso él abre la puerta para la llegada de los militares con la llegada al gabinete. Y con la salida incluso del general Ruiz. Y la consecuencia es... Los militares llegaron antes. Los militares llegaron al gabinete después del paro de octubre del 72. Claro, pero ¿por qué llegan? Mira, esa es una decisión absolutamente personal del presidente. Como correspondía, porque era lo que correspondía, lo que el presidente podía y debía hacer. Nadie se podía meter en eso. Pero te voy a decir lo siguiente. Mansuy, en su libro, te lo cito, sostenía y sostiene que Allende estaba sometido al veto de los partidos. Tú leíste el libro, tengo entendido. Al veto de los partidos, incluso de los más chicos. Lo que es falso. Y esto te lo demuestra. Él llevó a los militares a los gabinetes sin preguntarle a nadie, cumpliendo con sus atribuciones, especialmente las atribuciones del presidente. Nadie se las podía discutir. Nadie, y de hecho nadie se las discutió. Aunque dentro del partido, mi partido, se armó un enredo terrible. Estuvimos a punto de quebrarnos. Yo lo digo en el libro, relato el pleno del Comité Central, donde se reúnen todos los miembros del Comité Central, posterior a esta decisión presidencial, en que hubo toros, sin duda alguna. Sin duda alguna. Y en esos momentos, cuando el presidente lleva a los generales a ocupar cargos en la administración, ¿no es cierto?, en su gabinete, con el general Prats, usted mencionaba el paro de octubre del 72, que fue donde entran los militares al gabinete. Yo le estaba haciendo la pregunta por la Fuerza Aérea, porque usted me dice, nos relataba y dice, teníamos claramente identificados cuáles eran los militares golpistas, y usted me menciona el ejército, pero en el mismo libro de Mansuy y también en otras publicaciones, señala que tras la salida del general Ruiz de la Fuerza Aérea, claro, que entró al gabinete y después renuncia, ¿no? Claro. Y asume Gustavo Lee, ¿no? Que era considerado un duro dentro de las Fuerzas Armadas. ¿Precipitó la llegada del general Lee a la Fuerza Aérea también el golpe? Sí, sin duda. En la Fuerza Aérea había muchos oficiales a nivel de coronel, comandante de grupo, capitanes, que estaban con la Constitución. Eso nosotros lo sabíamos perfectamente. Pero Lee era golpista y clarísimo. Ahora, en esa reunión que te cité, del día viernes, uno de los que se iba ahora a retiro, a pesar de que había sido nombrado recién, era Lee. ¿Y quién lo reemplazaba? El general Van Schoen, Tío el Bauchi. De Bautista. De Bautista Van Schoen. Y que un general, y yo lo vi, yo no conversé con él nunca, pero lo vi y él estaba a disposición de entrar. ¿Por qué? Porque tenía fuerza dentro de la Fuerza Aérea. Tenía fuerza porque tenía gente que estaba con él. O sea, no habríamos tenido una rebelión en la Fuerza Aérea. ¿Me entiendes? Y cuando eso quedó demostrado, a pesar, cuando Ruiz Danjou hizo lo que hizo y se acuarteló en el bosque, porque él se acuarteló en el bosque, pero tuvo que irse igual, porque no tenía el apoyo suficiente. Y Lee, a pesar de estar con él, que asumió la comandante del jefe, no tenía la fuerza adecuada todavía para alzarse. Pero él fue golpista siempre, Lee fue golpista de siempre. Vamos al 11 de septiembre. Usted estaba en Santiago junto a otros, bueno, por supuesto, sí, claro, otros integrantes de la Dirección Nacional del Partido Socialista. Esa mañana
escuchan el discurso del presidente, comienza el bombardeo de la moneda, comienza el ataque a la moneda, la resistencia del presidente. Y usted en el libro relata que su primera intención o su primera sensación junto a las personas que estaban era, bueno, vamos a defender al presidente o vamos a la moneda. Yo te voy a contar. Esa noche del 10 de Al 11. En la tarde del 10, la tarde que es lunes, habíamos estado con Carlos los dos en la embajada cubana hasta tarde de la noche conversando sobre la situación política como estaba, porque Fidel estaba en contacto permanente con el embajador García Inchaustegui, y nosotros le entregamos directamente la información de lo que teníamos, que el golpe estaba encima, en fin, todo lo que pasaba en ese instante. ¿Qué decían los cubanos? Mira, la verdad es que ellos, la embajada cubana, lo único que transmitía a Fidel lo que había, pero no tenía instrucciones. Fidel le daba, que yo no conocía lo que planteaba Fidel Allende. Nosotros no teníamos acceso a esa información. No teníamos acceso, como partido. Yo desconozco lo que Fidel pensaba que podía haber hecho, ¿no? Que no era mucho, pero en todo caso, porque Allende no se lo iba a permitir tampoco. No, claro, pero sabiendo que el golpe era inminente, ¿qué le decían los cubanos? Le decían, a ver, organícense, comience la resistencia de inmediato. No. Nosotros entregamos. Lo que yo recuerdo de esas reuniones es que lo que te digo, Carlos él le informó de cómo estaba y ellos transmitieron a Fidel lo que estaba pasando. Nos retiramos como a las 10, una cosa así. Yo me vine a mi casa y como a las 3 de la mañana, 3, empieza a entrar información al teléfono. A mi teléfono no había celulares, en que me informan de que en Valparaíso se estaban produciendo movimientos de la Armada. Había regresado la escuadra, que si la escuadra regresaba era que partía el golpe, eso lo sabíamos. Y después del Regional Sur de Santiago me comentan que la Escuela de Infantería de San Bernardo había movimiento, etcétera, etcétera. Ya, todo eso pasa en la madrugada. En vista de eso, yo tomo el teléfono y a esa hora le llamo a Carlos a la casa y le digo, mira, esta es una información esto parte. Mi opinión, le dije, es que esto ya está en desarrollo. Entonces Carlos me dijo, déjame hablar con Salvador. Habló con Salvador. Él habló con el presidente a esa hora. Me llamó Carlos Altamirano y me dice, mira, Allende dice que él no tiene información todavía, pero si hay que pelear, peleamos. Textual, ¿eh? Eso es lo que le dice. Allende Altamirano. Eso es lo que me transmite a mí Carlos. No sé si eso es lo que me transmite Carlos. Y a las 6 de la mañana me llamó Carlos y me dice, te paso a buscar. Y me vino a buscar inmediatamente y nos fuimos a la monja. ¿Los dos? Los dos. Y ahí se empezó a juntar el grupo que tenía que juntarse. ¿Dónde? En la monja. Nosotros le llamábamos la monja porque... ¿Qué es lo que era la monja? Le llamábamos la monja porque este había sido un antiguo convento de monjas. Cuando estaba frente a la posta central, donde está hoy día la Escuela de Arquitectura de la Chile, ahí funcionaba, creo, la Cormu, la Corporación una cuestión del Ministerio de Vivienda. Y ahí se juntan ustedes. Y había sido una antigua convento de monjas, antes. Por eso le llamamos la monja. Y ahí se juntan. Ahí nos juntamos y empezamos, se hicieron las primeras declaraciones por radio. Radio Cooperativa la Radio Corporación, que era nuestra radio, estaba funcionando, todavía antes que la bombardearan, porque bombardearon la antena y listo. Y Carlos se dirigió al país, qué sé yo, a través de la radio. Y empezamos a darnos cuenta que el golpe era masivo. Rápidamente nos dimos cuenta que el golpe era masivo y que había muy poca capacidad de enfrentarlo. Entonces, Altamirano llama, se podía hablar por teléfono, ¿eh? Llama a La Moneda y habla con el presidente ya en La Moneda.
conversan y le dice, mira, te necesitamos, qué sé yo, que intercambiaron algunas ideas. Y yo escucho que Carlos le dice, mira, Salvador, pero nosotros te necesitamos fuera de la moneda, porque la moneda se la van a tomar. No, le dice él, supongo yo, porque Salvador no dijo, no hay Esto es nada lo que le cuenta a usted Altamirano. Pues claro, Carlos nos dice, no, no hay nada que hacer, que sea el presidente se quede en la moneda, porque la idea nuestra es que él se traslade a la escuela a suboficial de carabineros, donde teníamos algún apoyo. Teníamos apoyo. Hasta ese minuto. Entonces ahí se decide el grupo, que estábamos ahí, que Hernán del Canto, al cual el presidente le tenía mucho aprecio, se vaya a la moneda. A hablar con Salvador y a tratar de convencerlo de que saliera la moneda. Le fue mal, volvió como a la hora, y le dijo que el presidente no quería salir de la moneda, que se iba a quedar ahí, que ese era su lugar, etcétera, y que, como lo demostró, con la vida. Ocurrido esto, ya Camus había tomado la conducción de lo que podíamos tener nosotros como grupo con armas para poderse defender. Los había reunido, según nos dijo. Y nos dijo, pero tenemos que irnos al Valledor. Al Matador, al sector sur de Santiago. Al sur de Santiago. La idea era meternos ahí, pero ya en Lo Valledor, que nos reunimos bien, y se decidió no enfrentar el golpe, porque ya era muy difícil. Sabíamos que era masivo y que había que clandestinizarse. Es claro, pero ustedes se juntan y reúnen un grupo y lo relatan. Espérate. Pero ya Arnoldo tenía reunida a su gente en Indumet. Él lo tenía preparado eso. Entonces Arnoldo, que ya estaba dirigiendo, digamos, los movimientos nuestros, tomaba el lugar que le correspondía, que era el de dirigir en ese momento todo lo que podíamos hacer. Y él dice, mire, tenemos una reunión nosotros, él se había programado una reunión con el PC y el MIR en Indomet, a las 12 del día. Te debo decir que todavía estábamos en La Monja cuando escuchamos las últimas palabras de Salvador, que nunca se me va a olvidar. Nos quedamos mudos. El único que abrió la boca fue Adonis Sepúlveda, que dijo, este es el epitafio. Le propongo una pausa del epitafio, de las últimas palabras del presidente Allende, pero también de esos momentos del enfrentamiento en el que usted también fue protagonista. Vamos a conversar a la vuelta de la pausa de su encuentro con Miguel Enríquez, de sus críticas también, de eso y mucho más a la vuelta de la pausa comercial. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Biobío. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Biobío.
nos quedamos tras la pausa, Ariel Ulloa, en que usted y un grupo de militantes, ¿no es cierto?, del Partido Socialista, acuerdan encontrarse con gente del MIR y también del Partido Comunista en esta industria, al sur de Santiago. ¿Cuántos eran? ¿Están bombardeando La Moneda? ¿Ustedes se juntan en esta industria? Mira, nosotros éramos... Ahora, en esa industria que tú metes, en la oficinita, chiquitita, éramos 6 personas. Arnoldo, Calderón y yo, por el PS. Estaba el MIR, el doctor Sotomayor, que también... Y parece que también está el Bauschauer, no me acuerdo. Pero el PC no llegó. Los compañeros del PC no llegaron, estábamos ahí. Entonces Arnoldo, curiosamente, logra contratarse con La Moneda. Te estoy hablando de ya después del bombardeo, de haber sido como la 1 de la tarde, 2 de la tarde, 1 de la tarde más. Y le contestan el teléfono en La Moneda. Pero había teléfono. Claro. Fíjate que no cortaron el teléfono, había teléfono. Entonces habló, ¿y quién salió al teléfono? El Coco Paredes, Eduardo Paredes. Que le dice a Arnoldo, según nos dijo Arnoldo a nosotros, ¿a qué hora nos vienen a sacar? Eso le dice. ¿A qué hora nos vienen a sacar de La Moneda, digamos? Claro. A apoyar como para... Entonces, eso fue para nosotros tremendo, digamos, porque estaba el presidente todavía vivo. Entonces, a pesar de que habíamos tomado la decisión antes, con Altamirano a la cabeza, de no enfrentar el golpe, habíamos tomado la decisión de no enfrentarlo, porque estábamos liquidados. Pero ante esta llamada, ante esta cosa tremenda, entonces Arnoldo nos pregunta, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? ¿Y? Vamos. Esa fue la decisión de todos. Vamos a La Moneda. Vamos a La Moneda. Entonces, ¿qué ocurre? Arnoldo, que era el que estaba dirigiendo el lote, porque él estaba dirigiendo esto, toma un papel, no sé de dónde, y un lápiz, y cita, me acuerdo de la calle Santa Rosa, dice así, la calle Santa Rosa, otra calle paralela a Santa Rosa, y 2 calles más, que van hacia el centro, hacia La Moneda, hacia el centro. Desde Intumet, digamos, de la legua, digamos, claro. O sea, porque esa es la zona. Dice, estas 2 las tomamos el PS, estas 2 el MIR. Y le pregunta a Miguel, bueno, Miguel... A Miguel Enrique. A Miguel, ¿y tu gente? No, yo necesito tiempo, dijo, hasta las 4 de la tarde. Era difícil, 4 de la tarde, muy tarde, no teníamos tiempo para eso. Entonces, en eso estábamos cuando se abre la puerta de la pequeña oficinita de la empresa y asoma la cabeza un compañero que nunca olvidaré el nombre, Ruiz Moscatelli, el Mosco le decíamos nosotros. Y dice, estamos rodeados. El Mosco nos dice a nosotros. Están rodeados por carabineros. Pero antes usted mencionó esa conversación con Miguel Enrique y en el libro usted dice, y aquí lo tengo escrito porque lo voy a citar textualmente. Usted dice, le pregunta a Miguel Enrique si estaba armado. Y Miguel Enrique... No, espérate, es que eso viene después. Ya. Entonces, en ese momento, entonces decimos, bueno, salir y romper el cerco porque para arrancar, pues sí, no nos queda otra salida. Entonces, entramos al lugar que era una especie de bodega grande, larga, un galpón, donde estaba la gente nuestra, que era unos 150 aproximadamente. Y entonces le preguntan, no sé si yo, Arnoldo le da el preguntado. Arnoldo le pregunta a Miguel, bueno, ¿y tú dónde estás? ¿Tú estás armado o no? Miguel le dice no. No está armado Miguel Enrique. Está armado. Y ahí es donde usted en el libro dice, llegada la hora de la violencia, y esto es una crítica, ¿no? Usted después me dirá si es una crítica o no, pero yo lo entiendo así. Llegada la hora de la violencia, estos profetas
de aquello, estos nihilistas que estimaban que solamente la lucha armada era el camino correcto, demostraban lo que eran, simples mortales. Claro. ¿Qué es? ¿Una crítica? Es una crítica. Ya, ¿a qué? ¿Al MIR? Es una crítica. Bueno, era así, eso ocurrió así. Y entonces Arnoldo le quitó el arma a un muchacho y se la entregó y se puso a llorar el muchacho. Se puso a llorar porque se quedó desarmado. ¿Usted andaba con una Browning? Yo andaba con una pistola. ¿Usted había disparado antes? ¿Había practicado? Yo había disparado, sí. Yo salía a cazar y cosas por el estilo en el sur. Pero usted andaba armado, pero no sabía cómo usar la pistola. ¿Sabía? Armado con un revólver, con una pistola. Usar una pistola no es una cosa sencilla, no es compleja. No, claro, pero usted había practicado. Usted andaba armado, los militantes andaban armados. ¿Habían practicado ustedes llegado el momento ¿no es cierto?, del golpe? ¿Ustedes sabían cómo tenían que disparar? ¿Tenían algún tipo de Yo instrucción? sabía disparar, pero nadie sabía. Yo creo que nunca nosotros como dirección tuvimos ninguna capacitación en ese sentido, nunca. Ahí está nuevamente esta dicotomía entre el discurso y la práctica, ¿no? Entre el discurso y la práctica. Entre lo que se dice y lo que se hace. Sin duda alguna. Pero las circunstancias, como decía Ortega y Gasset, las condiciones, las circunstancias te llevan a situaciones de este tipo, ¿no? El hombre y sus circunstancias. ¿Y ustedes ahí protagonizan este enfrentamiento con esta patrulla de carabineros? No es una patrulla, ¿no? es una contingente cantidad importante de carabineros que no rodeaba precisamente, sino que estaban en la calle Fondo de Saco, frente a la puerta, un grupo grande de carabineros, 20 o 30, no sé, pero eran muchos. Ahora, ustedes eran más de 100. Eran hartos. Nosotros sí, claro, pero nosotros no sabíamos con qué estaban. No, claro, pero es un enfrentamiento que usted detalla muy bien ahí. No, espérese un poco. Y ahí logramos, a alguien se le ocurrió romper una parte de atrás de la empresa, una pandereta, un compañero que se llamaba el Osito, que era muy fuerte, la echó abajo la pandereta y salimos por detrás. Y ahí no había nadie. No había carabineros, pero logramos salir de la empresa. Y le caímos de atrás a los carabineros. Pero no nos enfrentamos a ellos ahí. Se tiraron un par de tiros y... ¿Usted disparó? No, yo no disparé. ¿Y le dispararon? ¿Sintió...? Sí, después. Después, porque después viene Indumet, viene La Legua. En La Legua, nosotros arrancamos para La Legua, que estaba al frente. Ahí mismo en la empresa. Y arrancamos allá, pero ahí ya empezaron a llegar los militares. Y ahí empezó un enfrentamiento que duró... Yo creo que yo logré salir de ahí como a las 2 de la mañana, una cosa así, 3 de la mañana. Porque me encontré en una casa en que me aceptaron meterme dentro de la casa. Claro, donde usted incluso esconde su pistola, en fin, claro, ¿no? Claro. Y después viene el relato de cómo finalmente usted termina asilado, no termina saliendo del país varios meses después. Y ya sobre el final, Ariel, y después de haber descrito este enfrentamiento y estas últimas horas tras el bombardeo de La Moneda y el golpe de Estado, ¿con qué sensación final se encuentra o en qué estado mental lo encuentra usted esta conmemoración de los 50 años? ¿Qué piensa usted sobre estos 50 años hoy? ¿Qué piensa del golpe? Pienso que cuando se vivieron los 40 años, existía más intención en la sociedad de reencontrarse entre todos. Hoy día encuentro que estamos lejos, de nuevo lejos, entre los dos sectores de la sociedad. Más lejos que a los 40. Más lejos. ¿Y por qué? Más lejos que hace 40 años. Sí, o que hace 10 años que a los 40 años, claro, hace 10 años atrás. 10 años atrás. ¿Y por qué? ¿Qué pasa en este país que...? Mira, yo creo que esto también es producto de dos cosas, creo yo. Es producto, primero, que la derecha, después de los dos plebiscitos que ellos creen que han ganado, que ellos ganaron, yo no discuto que la posición de ellos triunfó, pero tampoco estoy tan claro de que toda esa votación sea de derecha, no estoy claro. Entonces yo creo que se sienten muy envalentonados con esa ley, se sienten que son mayoría del país
y que por lo tanto pueden reivindicar a Pinochet como lo han intentado, en fin, hacer lo que están haciendo. Y en segundo lugar, hay otro factor que quizá es poco considerado todavía en Chile, aunque ya se habla de eso. Es que la democracia ha ido perdiendo valor en todo el mundo. Las ideas democráticas están siendo acorraladas en Europa, en América Latina, en los Estados Unidos. Entonces son dos factores que pueden estar actuando negativamente en esto. Y quizá puede haber un tercero, que es el gobierno que está debilitado, el gobierno actual, el gobierno de Boris, está debilitado por distintos factores que ya son otras cosas. Y cree que la derecha a lo mejor piensa que llegó la hora de obtener un avance estratégico y quedarse en el gobierno por muchos años. Es posible que tenga razón, es posible que no. Yo creo que no. Yo creo que no, que están equivocados. Que si la Constitución, el proyecto de Constitución, es rechazado en diciembre, ese es el proyecto de Constitución armado por los republicanos. Entonces se va a producir un fenómeno similar al que se produjo cuando fue rechazado el otro proyecto, que fue elaborado por los identitarios. Ariel Ulloa, bueno, se nos ha ido acabando el tiempo, hemos conversado largamente de la UP, de su rol, del golpe de Estado, le queremos agradecer y la invitación también a nuestros televidentes, a nuestros auditores de la radio en las distintas plataformas. Aquí está, ¿no? Gran parte de lo que hemos conversado en este libro, Testimonios y Recuerdos de un socialista del siglo XX, en estos relatos históricos. Ariel Ulloa, muchísimas gracias. Gracias a ti.